José D'Angelo es escritor, es autor del libro Mentirás tus muertos, sobre las falsedades y millones en torno al mito de los 30.000 desaparecidos. D'Angelo acaba de publicar, junto con Pedro Guiraldes, una nota en el diario La Nación, titulada Millonarias reparaciones transferibles a dólar oficial. Parece que en este contexto recesivo y de pobreza hay personas a las que les va muy bien. ¿Cómo es este caso que exponen allí de la familia de Benedetti? La verdad que nosotros tomamos un ejemplo con Pedro Guiraldes de los tantísimos que hay sobre un tema del que no se habla. Es un tema que está cerrado, está guardado bajo 7 llaves. Y la verdad que debiéramos preguntarnos los argentinos por qué está guardado bajo 7 llaves. Nosotros entendemos que es aquello a lo que se refería el presidente Macri, sin entender muy bien a qué se refería, y llamó el curro de los derechos humanos que nunca investigó. Porque la verdad sea dicha, que pasaron 4 años de gobierno macrista y no hizo absolutamente nada para meterse en el nido de la serpiente, que es los organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos en manos de militantes de esa izquierda revolucionaria derrotada en los 70. Me explico un poco. El primer acto que hizo Macri el primer acto que hizo el secretario de Derechos Humanos de Macri en el año 2016, cuando asumieron, fue mudar la Secretaría de Derechos Humanos de la calle 25 de Mayo a la ESMA, ¿de verdad? Y el último acto, al final del gobierno, fue reconocer a los soldados de Formosa. Fíjense ustedes qué camino de aprendizaje tuvo que hacer el macrismo, que no terminó de entenderlo nunca, porque son ahistóricos y aculturales. ¿Qué camino de aprendizaje tuvo que hacer para darse cuenta quiénes eran enemigos de la verdad histórica, y qué era lo que había que hacer? Reconciliarse con la verdad histórica y honrar a los muertos de la década de 70 que murieron enfrentando a los revolucionarios mesiánicos. Entonces, lo que es sorprendente, Agustín, es cómo todo el establishment, la clase política, la clase empresarial, la iglesia, los gremios y demás, le han regalado a los revolucionarios derrotados en los 70, le han regalado el monopolio de los derechos humanos y el monopolio de la explicación de la historia reciente. Es inconcebible, porque sobre ese relato que ha construido la izquierda, ese es el mito fundante sobre el que se apoya el proyecto político que hoy nos gobierna. Y es el proyecto político que tiene perspectiva de futuro. Fíjate vos que los jóvenes de este proyecto político que están ocupando espacios de poder como en los 70, se llaman la cámpora. Fíjate vos qué conexión con el pasado tiene. Hay una discusión entre amigos ahora respecto de si estos temas son temas de interés para el presente o son temas del pasado que hay que dejar de lado. No, yo opino que son temas de estrictísima actualidad. Y como dice Seferino Reato, una frase muy inteligente, con esta gente el pasado nos espera. Entonces, el caso que elegimos de los de Benedetti muestra el desparpajo con que se han utilizado los recursos públicos para beneficiar a aquellos revolucionarios fracasados de los años 70. Para los que no han leído la nota, brevemente se explica en esa nota que una familia de clase media de Santa Fe tuvo 3 hijos militantes revolucionarios del ERP, sus 3 parejas, digamos, también eran militantes del ERP, y a consecuencia de eso, y pasados los años, para esa familia de Benedetti, en total el Estado ya ha pagado más de 96 millones de pesos en indemnizaciones, con una sola familia. Esto es el ejemplo de cómo, en forma absolutamente discrecional, a espaldas de la opinión pública, porque, repito, no se puede acceder a la información. La información que hemos obtenido nosotros la hemos obtenido por nuestra investigación periodística, pero no porque el Estado lo haya brindado esa información. Claro. Así que esa es un poco la historia de los de Benedetti, ¿no?
Ahora, esta historia que ustedes exponen ahí ilumina no uno, sino varios escándalos en torno a ellos, ¿no? Que la historia oficial quiere dejar en un cono de sombra. El del dinero quizás es el que más golpea a la gente afligida hoy por su situación económica, pero en el cono de sombra queda el recorrido criminal de esta gente, la impunidad sobre su pasado y la impunidad sobre su presente, porque en un rápido sobrevuelo, digamos, que ustedes mencionan ahí en esa nota, hay el secuestro de un cónsul, la coordinación de una fuga de terroristas en Tucumán, asesinato de guardiacárceles, robo a un banco, secuestro de Oberdan Salustro, el espectacular golpe a la guarnición militar de Azul. Es una caravana de la muerte y lejos de pagar por ello, les han pagado. Pero ellos Es, es, habían sido es arrestados. criminal, Agustín. Es increíble. Es increíble, es realmente increíble. Uno lo cuenta. Yo recuerdo una vez que tuvimos una entrevista, entre tantas entrevistas que tuvimos una entrevista con el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos, que se dice que tienen otras funciones, pero no importa. Tuvimos una entrevista en la Embajada de Estados Unidos con el agregado cultural, que se abrió esa posibilidad. Lo hacemos con toda la gente que nos quiere recibir para escuchar lo que nosotros planteamos. Y nosotros les llevamos una tapa simulada del diario New York Times, en donde poníamos Obama, creo que era el presidente, Obama rinde homenaje a los pilotos de Al Qaeda que estrellaron los aviones contra la Torre Gemela. Porque eso es lo que pasa en la Argentina. O sea, Sí. a quienes atentaron contra el gobierno democrático y obligaron a los militares a salir a la calle para terminar con la amenaza terrorista, a quienes enfrentaron a gobiernos democráticos tan populares y tan masivamente votados como el gobierno peronista de 1973, quienes se enfrentaron a eso, nosotros le pagamos una indemnización. Mirá, eh, ellos se han apoyado en la construcción del relato, que ha sido inteligente y ha sido un trabajo de muchísimos años, se han apoyado sobre los errores que han cometido tanto el peronismo como los militares para enfrentarlos. Y nosotros decimos que tanto el peronismo como los militares han cometido tremendos errores para enfrentar a la guerrilla marxista, a la guerrilla guevarista, pero esto no los convierte, los errores cometidos por los militares y el peronismo no los convierte en abanderados de los derechos humanos. Yo me voy a permitir leerte un pequeño párrafo que dice: podrán intentar demostrar que los delitos que cometieron, de los cuales vos mencionaste algunos recién, ¿no es cierto?, en ese raíz delictivo que cometieron, podrán intentar demostrar que los delitos que cometieron están prescriptos, pero nunca podrán decir que no los cometieron. Solo para citar algunos de los delitos del terrorismo, tenemos que mencionar asociación ilícita, homicidio, privación ilegal de la libertad seguida de muerte, tortura, en muchos casos seguida de muerte, secuestro torsivo, daños, lesiones en todos los grados, sedición, instigación al suicidio hasta su consumación, resistencia a la autoridad, abuso de armas, abandono de personas, hurto y robos calificados, falsificación de documento público, amenazas, violación de domicilio, y sigue la lista, ¿no es cierto? Entonces, la tarea es desmontar el relato, porque además, vuelvo a repetir, tiene una incidencia en la actualidad que es incuestionable. Es incuestionable. Es el banquito sobre el que está parado este proyecto político que nos gobierna y que nos quiere gobernar. Es el mito fundante, es lo que le da el combustible épico. Entonces hay que desmontar el relato para sacarle el banquito. Ahora, vos hablabas de que ellos podrán decir que están prescritos, pero en realidad es un ardid legal que usaron ellos, porque solo prescribieron para ellos los crímenes que ellos mismos cometieron, pero no los que cometieron los militares, habiendo pasado el mismo tiempo para los dos, ¿no? Pero eso garantiza su impunidad sobre los hechos del pasado, pero hay una impunidad sobre el presente, porque este festival de subsidios, dados a espaldas, como vos decías, de la opinión pública, sin rendir cuentas, también garantiza su impunidad. Y esto es
supera la ficción literaria y cinematográfica. No sé, la pregunta es, ¿el terrorismo de los 70 es el crimen perfecto? Muy buena observación. Pareciera ser que es el crimen perfecto. Pareciera ser que sí. Porque no solamente no hay culpables, sino que además se les ha pagado y se les rinde homenaje en el Parque de la Memoria y, como decir, se lleva a los mandatarios de otros países a arrojar flores. Es toda una desvergüenza Sí, mayúscula. a mí estoy tentado de parafrasear a Lenin respecto de la soga que los capitalistas le van a dar al marxismo para ahorcarlo, ¿no es cierto? O sea, yo no sé por qué esta construcción del relato se ha hecho, lamentablemente, con la anuencia de la clase dirigente, con la anuencia de la clase política, con la anuencia de la mayoría de los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, se ha construido este relato. Entonces, la verdad que personalmente a mí no me apabulla esa enorme diferencia de medios. Uno da testimonio de la verdad y después Dios es el que acomoda las cosas. O sea que esta batalla entendemos que hay que darla. Lo que sí para los oyentes, para los televidentes, es importante destacar, en orden a lo que decías vos, que para pagar estas indemnizaciones, primero fue necesario constituir las listas oficiales de desaparecidos y muertos. O sea, las indemnizaciones que las paga la Secretaría de Derechos Humanos, en realidad paga el Ministerio de Economía, pero el impulso se lo da la Secretaría de Derechos Humanos. El que dice páguese es la Secretaría de Derechos Humanos. Además, la Secretaría de Derechos Humanos confecciona esas listas de las que hablábamos. Esas listas oficiales son tres: la de 1984, llamada CONADEP, la de Néstor Kirchner del año 2006 y la última de Cristina Kirchner del año 2015. Un asunto importante, y es uno de los talones del relato, es el tema de los 30.000 desaparecidos. Ese número de 30.000, que es un mito, cuando uno analiza los números reales de las listas de desaparecidos, se encuentra con las siguientes sorpresas. En 1984, los desaparecidos eran 8.961. Pasaron más de 30 años, o veintitantos años, y en el año 2006, la lista, en ese nuevo informe del kirchnerismo, la lista baja a 7.089. O sea, de 8.961 en el año 84 baja en el año 2006 a 7.089. Pero como se le suman los muertos, desaparecidos es una cosa y muertos es otra, como se le suman los muertos, que son 1.279, el total de víctimas para el oficialismo, para la versión oficial, es de 8.368. Y en el año 2015 siguen bajando los desaparecidos, siguen alejándose cada vez más del mito de los 30.000 desaparecidos. Los desaparecidos en el informe oficial, esto es palabra de Cristina Kirchner, son 7.018 y los muertos son 1.613. Un total de 8.631 víctimas. Muy bien. Una vez que uno es víctima oficial, puede pedir los causavientes, los familiares, cobrar la indemnización porque ha sido eliminado, desaparecido, muerto o desaparecido por el gobierno militar, para simplificar, por el Estado. Pero está el desparpajo con el que ha manejado esto en las sombras, que voy a colocar un ejemplo solamente, que es el caso de Atilio Santillán. Atilio Santillán era, para los que peinamos canas, era un dirigente gremial de Fotia, de los obreros del azúcar, de los trabajadores de la industria azucarera. Era el secretario general del gremio. En realidad es una federación. Que tenía oficinas en Buenos Aires. 2 días antes del golpe, 22 de marzo del 76, el ERP manda un comando a la sede de la Fotia, entran y lo matan a Santillán. Al día siguiente, todos los diarios, y aún el vespertino La Tarde que dirigía Héctor Timerman, publican la noticia del asesinato de Santillán, ¿no es cierto?
Un mes después, porque 2 días después se produce el golpe, así que desaparece todo eso de la información pública, todas las noticias eran vinculadas al golpe militar. Pero un mes después la revista Estrella Roja anuncia en su contratapa, en un parte de guerra, a título catástrofe, toda la contratapa, dice, matamos al buchón de Santillán. ¿No es cierto? Muy bien. Pasan los años, muchos años. Y en el año 2016, el señor Arnold Kremer, alias Luis Matini, que es el que reemplaza a Santillán en la conducción del ERP, perdón, a Santucho, que era el jefe, es el que reemplaza, dice en un libro del amigo Pablo Ansaldi, los 70 fondos, dice, yo creo que lo de Santillán fue un error también. La orden la dio directamente Santucho. Yo estaba presente cuando se dio la orden. Algunos estábamos con dudas porque Santillán era un dirigente sindical y nosotros no matábamos gente así. La información que recibió Santucho de Tucumán era que Santillán era informante del ejército. Ese fue el argumento y lo que nos dijo ahí fue eso. Yo no sé si había suficiente prueba de que lo era, pero me acuerdo sí que fue una instrucción directa que dio Santucho. Un comando entró en el sindicato y lo bajó. Muy bien. ¿Podría estar en alguna de las listas de víctimas del Estado, la del 84, la del 2006, la del 2015? No, porque no fue muerto por agentes estatales, sino que fue muerto por la guerrilla. Muy bien. Entonces, si no pudo estar en las listas, no podría haber cobrado la indemnización. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las listas y no está. Evidentemente, efectivamente, Santillán no está registrado ni en el 84, ni en el 2006, ni en el 2015 como víctima del Estado. Pero cuando uno recurre a los archivos propios respecto de las indemnizaciones, a Santillán sí se le pagó una indemnización de 11.506.891 pesos. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera se tomaron el trabajo de anotarlo falsamente como víctima para pagarle. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos es, si le pagaron a Santillán, que era un caso conocido, sin ponerlo como víctima en los listados oficiales, o sea, ocultamente, ¿a cuánto Juan Pérez y Jorge Rodríguez le pagaron? Que no conocemos ni conoceremos, porque toda esta información es secreta. Claro. Este es uno de los talones de Aquiles del relato, no el único, pero uno de los talones de Aquiles del relato. Es el saqueo que han hecho las arcas públicas, además de la mentira. Sí, que nunca se comprobará, es realmente tremendo. La verdad es que es muy elocuente y te agradezco mucho este contacto que esperemos que también ayude a reflexionar y hacer pensar a otros.